Iglesia, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Los noto aburridos. ¿Están aburridos? Estamos de puente, estamos de descanso, con un lindo clima, con el don de la vida. Iglesia, a nuestros pastores, la familia pastoral les deja un saludo muy especial, muy afectuoso, como siempre. Ellos están en un campamento en la ciudad de Yopal. Entonces están ministrando a algunos jóvenes allá y por eso me dejaron predicar. No, es un placer siempre poder compartir la palabra con ustedes. Así que oremos en esta mañana y le pedimos a nuestro Dios que nos hable, que toque nuestro corazón y sobre todo que podamos conocerlo más a Él para poder estar más cerca de Él y poder adorarlo de la manera correcta. Así que cierre sus ojos y démosle gracias a nuestro Dios. Primeramente, gracias Señor porque nos das el don de la vida, nos das la fuerza Señor, nos das las capacidades y nos permites estar aquí en este templo Señor, por el cual oramos Señor, sabiendo que tú nos darás Señor la provisión para completar de pagarlo Señor. Sabemos que tú lo harás y sabemos que tú nos entregas este templo para nuestras generaciones como siempre lo hemos dicho. No es para ufanarnos, no es para gloriarnos nosotros, Señor, sino para darle una casa a nuestras generaciones. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo sea tocando cada una de nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, quede impregnada en nuestra vida, que sea más que contenido, más que información, más que tecnicismo, Señor, que sea vida en nuestra vida, que podamos aplicarla, Señor, que podamos implementarla en cada aspecto de nuestra vida, Señor, y que tú seas ayudándonos, Señor, en esos aspectos de nuestra vida, Señor. Cada uno de nosotros tiene diferentes circunstancias, diferentes anhelos, diferentes sueños, Señor, y tú los conoces todos, Señor, y tus promesas, Señor, se cumplen en nuestra vida en su debido tiempo, Señor. Tú que nos conoces tanto, Señor, también conoces nuestras peticiones, Señor. Por eso en esta mañana queremos poner en tus manos todas nuestras peticiones, Señor. Eh, las personas que están enfermas, Señor, las ponemos en tus manos, Señor. Declaramos sanidad sobre cada una de ellas, Padre Celestial. Las personas que tienen dificultades económicas, reconocemos que tú eres nuestro proveedor, Señor, y sabemos que tú eres el Señor de todas las cosas, el dueño del oro y de la plata, Señor, y sabemos que tú vas a proveer en cada una de nuestras vidas y vamos a poder testificar de ese Dios tan grandioso que tenemos, Señor. Y en cada una de nuestras necesidades, Señor, las podemos poner en tus manos sabiendo que tú harás y que tú obrarás, Señor. Y poniendo esas necesidades en tus manos, Señor, en esta mañana nos enfocamos en ti y ponemos toda nuestra mente en ti, Señor, toda nuestra concentración solamente en ti, Padre Celestial, para escuchar lo que tú quieres decirnos en esta mañana, lo que tú quieres hablarnos, Señor, directamente a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te pido primeramente que me utilices como una herramienta, Señor, de bendición para mis hermanos, Señor. Y también te pido, Señor, que toques cada corazón, que aún más allá de las palabras que yo pueda decir, tu Espíritu Santo sea hablando a cada una de las mentes, Señor, lo que tú quieres decirle. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Amada iglesia, los amamos mucho. Nunca se olviden de eso. Los amamos demasiado. Así que acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y antes de leer, quisiera hacer una introducción para que pensemos acerca de lo que escuchamos cada predicación, cada enseñanza que podemos tal vez escuchar o ver, no solamente aquí en la iglesia, sino todas las que vemos de pronto en internet, en YouTube, todo eso que nos alimenta de la palabra. Pensemos que muchas veces se quedan esas cosas como en el aire, ¿no? Muchas veces parece como cuando vemos una película y esas cosas que vemos en las películas muchas veces se ven como tan bonitas, como tan utópicas, ¿cierto? Bueno, sobre todo a las chicas que les gusta ver esas películas de amor, ¿cierto? De pasión, ¿no? Que son historias súper bonitas, que se enredan por allí en la mitad de la película, pero que al final como que la chica se queda con el príncipe azul, ¿no? Eh,
O de pronto los chicos, ¿no? Ayer lo compartíamos también con los muchachos, con los jóvenes, hablando un poco de las películas. De pronto a los que les gusta ver esas películas de acción, ¿cierto? O de las de superhéroes, que uno ve a esos personajes, ¿no? Que son ricos, que son inteligentes, ¿verdad? Que son guapos y que tienen a todas las chicas y bueno, además, ¿no? No cojan eso, lo primero. Pero a veces uno mira esas películas y uno se queda como con esa imagen y uno como que idealizando, ay, tan chévere, ojalá yo fuera así. Y a veces sale uno de las películas o del cine como emocionado, ¿no? Como con las emociones exaltadas, porque uno se mete en la película, ¿no? O a los que les gusta ver novelas, ¿no? Se meten ahí en el cuento y dice, ay, pero ¿por qué Margarita Rosa engañó a José del Calvario? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces nos pasa lo mismo con la palabra, ¿no? A veces escuchamos las predicaciones, escuchamos las promesas, escuchamos historias maravillosas, ¿no? De la palabra que parecen increíbles y parece que estamos viendo una película y parece que esto es irreal, parece que esto no es verdad, parece que muchas veces nos quedamos en una charla motivacional cuando escuchamos estas predicaciones y parece que no tiene nada que ver con nuestra vida. Pero la palabra tiene todo que ver con nuestra vida y por eso estamos aquí, ¿verdad? Y la palabra y el evangelio es urgente, pero sobre todo es real, es real. Por eso muchas personas cuando escuchan la historia, digámoslo así, del Señor Jesús, parece que es solamente eso, ¿verdad? Que es una historia de un buen tipo que hizo buenas cosas por la gente y ya se queda como en eso. Pero nosotros reconocemos a través de la resurrección de Cristo que todo lo que el Señor Jesús dijo, que todo lo que el Señor Jesús hizo, muestra que Él realmente es el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos poder a través de la resurrección de Cristo, porque es ahí donde se condensa todo, todo el Evangelio, en que Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros, ¿no? Y que murió y sufrió por nuestros pecados en nuestro lugar y que a través de la resurrección completó todo, ¿no? Aún estando Él en la cruz, cuando está muriendo, dice, consumado es, ¿no? Y es una palabra que me encanta en griego, ojalá se la aprendan, tetelestai, una palabra muy chistosa, pero significa eso, consumado es, está completo. Y luego el Señor Jesús, después de que muere, pues resucita, ¿no? Y cumple realmente todo y demuestra que Él es el Señor. Y de eso se trata el Evangelio. Ese es el Evangelio, que Cristo, que Dios envió a su Hijo Cristo por nosotros, a morir por nuestros pecados. Y en la resurrección nos damos cuenta que eso es verdad y podemos dar nuestra vida por ese mensaje. Pero más allá de eso, el mensaje del Evangelio tiene que estar metido en nuestra vida y tiene que afectar todo lo que nosotros podemos vivir. Por eso quiero vivirles no, contarles acerca de algo que he vivido en los últimos meses que ha sido bastante difícil, pero no lo hago para quejarme, sino para que ustedes puedan entender cómo la palabra y cómo el Señor es real en nuestra vida, que no se puede quedar nuestro mensaje en simplemente teoría o contenido o simplemente en el sabernos los versículos y demás, sino que realmente Dios es real en cada una de nuestras vidas y tiene que ser real en cada una de nuestras vidas. No sé si algunos notaron que yo falté como un mes y larguito, donde no me vieron por aquí, no me vieron en la alabanza, ¿cierto? Eh, Porque tuve que ir a la ciudad de Cali, porque falleció un familiar, ¿no? Y antes de eso, de partir para la ciudad de Cali, pues eh, tuve que sufrir la pérdida de una mascota, que los que tienen mascotas saben lo difícil que es perder una mascota, ¿no? Y perdí la mascota y yo iba a empezar mi proceso de duelo por esa mascota y sucede lo de este familiar en Cali, un tío muy cercano y tenemos que ir con mi mamá a la ciudad de Cali a pues acompañar a la familia, ¿no? A todo este proceso también de este nuevo duelo por esta persona, por este tío, que en mi familia era muy, muy importante y para nuestra familia también era muy importante. Y cuando llegamos allá, nosotros pensando que íbamos a acompañar a la familia solamente en este proceso de duelo, nos encontramos con una cantidad de problemas familiares, cosas que resolver, personas que están enfermas, que están solas de nuestra familia.
Y empezamos en vez de a acompañar a la familia, a resolver problemas y resolvían un problema y salía otro y salía otro. Y en medio de todas esas circunstancias del duelo, de resolver problemas, de la circunstancia que todavía tenía el rezago de la mascota que había perdido, mi mamá se enfermó y le dio algo que no sabemos hasta el día de hoy, no sabemos qué es lo que tiene. Y le daban como unos mareos que la incapacitaban totalmente, se quedaba sin fuerza y le tocaba sentarse. Y desde que se enfermó casi que no se podía ni parar ni hacer nada, absolutamente casi, ¿no? Y en la ciudad de Cali nos tocó ir de hospital en hospital, de clínica en clínica, de centro asistencial en centro asistencial, buscando una respuesta para la salud de mi mamá, ¿no? Y ir a la iglesia, obviamente, y orar por ella y buscar al Señor también. Pero se juntaron tantas cosas en mi vida que parecía eh, como algo abrumador, ¿no? Si ustedes me escuchan contar esta historia y todas las cosas que me pasaron en esos 2 meses, un poquito más, eh, parece imposible de soportar, ¿no? Parece difícil de soportar el peso emocional, porque cuando los que han tenido que cuidar a una persona que está enferma se dan o saben del desgaste emocional que uno tiene cuidando a esa persona, ¿no? Tratando de ayudarla, verla enferma y no saber qué hacer, tratar de ayudarla lo más que uno puede y ver que de pronto uno no es suficiente para poder ayudar a esa persona. Y más allá de eso, los duelos que estábamos pasando, ¿no? Y más allá de eso, los problemas familiares. Pero algo muy hermoso que nos mostró el Señor fue esa fortaleza que no entendemos. Porque si ustedes me dicen, o si alguien me dice, en los próximos meses usted va a perder a su mascota, va a perder a su tío que es tan importante, su familia va a estar llena de problemas, tiene que ir a resolverlos, su mamá se le va a enfermar y no va a saber cómo resolver, no va a tener plata, porque también nos pasó eso, para poder ayudar. Si ustedes me dicen antes eso, yo les digo, yo no soy capaz con tanto. Yo no soy capaz, no tengo la capacidad de poder resolver todas esas cosas. Pero menos mal no me avisaron y pude depender de la gracia del Señor. Y no fueron mis emociones, no fue mi intelecto, no fue mi capacidad, sino que fue el Señor operando en mi vida. Por eso les hacía la introducción de que muchas veces parece que lo que nosotros decimos queda en el aire, ¿no? Que decimos el Señor está con nosotros, el Señor va a proveer para nosotros. Y parece como, ay, sí, tan bonito, pero parece que no sucede en nuestra vida, parece que nuestra vida es como todo lo contrario, ¿no? Como que estamos desesperados, estamos emocionalmente cansados, no tenemos plata, no tenemos cómo resolver nuestros problemas y tenemos que ayudar a otros. Pero es el Señor el que es real en nuestra vida y tiene que hacerse real en nuestra vida. Porque todo este proceso que yo les cuento, pues obviamente no ha sido fácil, pero al descargar toda esa carga en el Señor, realmente yo no he tenido que preocuparme de nada. Porque aunque, como les decía, en algún punto no tuve de pronto el recurso monetario, nunca nos faltó nada. Nunca tuvimos necesidad de nada. Hubieron personas que nos mandaron ofrendas en el momento preciso. Dios abría puertas. Yo lo compartía también con los jóvenes hace como un mes. Yo les decía, qué difícil es ir a urgencias siendo cristiano, porque uno va con el gozo del Señor y si uno no va que se muere así como chorreando sangre, a uno no lo atienden, ustedes saben eso. Si uno va a urgencias y no demuestra así como que, "Oh", pues a uno no lo atienden. Y yo iba con mi mamá y esto es algo raro que yo no puedo explicarles, pero es de la vida cristiana, es lo que nosotros tenemos que vivir. Mi mamá súper enferma, pero sonriente, bien vestida, arreglada y en urgencias. Y en medio de eso, Dios abría puertas. Yo les decía, las clínicas en Cali, sobre todo las urgencias, en ciertas zonas parece una cárcel, porque ustedes saben que tenemos un problema de violencia, que hay de pronto pandillas, de pronto cosas de narcotráfico. Entonces, si llega un herido a urgencias, puede que llegue otra banda, otra persona a tratar de rematarlo, puede darse el caso, ¿no? O muchas circunstancias que se pueden dar. Entonces, prácticamente urgencias es una cárcel con atención. Entonces, cuando uno llega allá, es una reja principalmente, están los guardias ahí, la policía afuera, y es un proceso entrar a urgencias, es verdaderamente un proceso. Y nosotros muchas veces llegábamos a urgencias y nos abrían la puerta y no nos pedían ni papeles ni nada y nos hacían entrar.
Y eso es la gracia del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir en medio de cada uno de nuestros procesos, en cada una de nuestras circunstancias. Que en este caso vamos a hablar de algo que nosotros conocemos como el desierto, ¿no? Esas circunstancias difíciles que tenemos que vivir, que muchas veces, como en mi historia, se acumulan, ¿no? Y es una detrás de otra y una detrás de otra, y no nos da tiempo. En mi caso, por ejemplo, no he tenido hasta ahora el tiempo de hacer el duelo por mi familiar, porque sigo con mi mamá, sigo corriendo, buscando la respuesta en exámenes y demás, ¿no? Pero en medio de todas esas cosas, el Señor está ahí respaldándonos, ¿verdad? Y así tiene que ser en cada una de nuestras vidas. No se puede quedar en un discurso bonito, sino que Dios tiene que hacerse real en nuestras vidas. Así que ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, la palabra nos dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra en cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca y del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Tres cosas que podemos recordar de este pasaje en medio del desierto, ¿no? Aquí el Señor les hace el resumen de todas las cosas, ¿no? Primero les dice: no se olviden de Jehová, no se olviden de hacer todas las cosas que Él les ha dicho que tienen que hacer. Recuerden todas las cosas que Dios ha hecho por ustedes, ¿no? Todas esas cosas maravillosas. Ojalá allí en su mente usted pensando en esas cosas, usted esté pensando en esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, ¿cierto? Dios ha provisto de una manera impresionante, hemos recibido sanidades de parte del Señor y hemos visto cosas increíbles en este camino con el Señor, ¿no? Y debemos reconocer que hay un propósito en el desierto, ¿no? El Señor les dice y les recalca cuál es el propósito
que tiene ahí en el desierto, ¿no? Y una y otra vez les dice, para conocer tu corazón. A pesar de que tuviste hambre, a pesar de que anduviste en el desierto, Dios te sustentó, ¿no? Dios te dio agua de la roca y te envió maná, ¿no? El alimento del cielo. Pero hay un propósito en el desierto. Y el propósito del desierto es conocer a Dios y así poder adorarlo de verdad. Hay propósito en el desierto. Hay propósito de Dios en esos momentos tan difíciles que tenemos que pasar, como el que yo les comentaba, y no debemos desaprovecharlo, debemos aprovecharlo para poder conocer a Dios. Y como yo digo, eh, cada dificultad es una oportunidad para poder ver la mano poderosa de Dios operando en nuestra vida. Por eso nuestra mente siempre tiene que tener ese tinte de asombro, ¿no? De esa espera, de saber que, o de preguntarnos, bueno, ¿y cómo Dios va a resolver este problema? Porque ya no depende de nosotros, ¿cierto? Si nuestra vida realmente está en Dios y dependemos totalmente de Dios, pues nuestro asombro tiene que ser eso. Bueno, ¿y Dios qué va a hacer ahora? ¿Cómo me va a resolver este problema? ¿Cómo me va a dar agua en el desierto? ¿Cómo va a alimentarme en medio del desierto? ¿Cómo me va a tapar del sol? ¿Cómo me va a dar calor en la noche, en ese frío del desierto, no? Y eso nos muestra a Dios. Por eso hay propósito de Dios en el desierto y es conocer a Dios para poder adorarlo. Antes de salir el pueblo de Israel de Egipto, recuerdan que Moisés va varias veces a donde el faraón le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adore, para que me adore, para que vaya al monte y me pueda adorar. Por eso podemos reconocer que el propósito del desierto es poder adorar a Dios. Y lo podemos ver una y otra vez, ¿no? Primero Moisés tenía que ir al monte, ¿no? Y el pueblo se reunía en el Sinaí, ¿no? Para poder adorar a Dios. Luego Dios le da una estructura, le da el tabernáculo para que puedan adorar a Dios. Y luego más adelante podemos ver que en medio de ese desierto ellos pueden asentarse y pueden levantar un templo. ¿Para qué? Para adorar a Dios, ¿no? Para tener la presencia de Dios ahí en medio de ellos. Por eso el propósito siempre del desierto va a ser conocer a Dios para poder adorarlo. Pero también podemos ver que el pueblo decidió adorar otros dioses, ¿no? Y es aquí la advertencia que Dios les dice. Si ustedes se inclinan ante otros dioses y les sirven, yo les afirmo hoy que van a perecer. Y eso sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Que una y otra vez pueblos los vinieron a conquistar y los masacraban y los desterraban y los querían destruir por completo, ¿no? Pero como eran el pueblo de Dios y tenían promesa, Dios no lo permitió. Pero sí que podemos ver esa imagen del becerro de oro que ellos hicieron, ¿no? Que Moisés sube al monte y que va a encontrarse con Dios, que les va a dar la información, ¿no? La primera persona con tablet, Moisés, Dios le dio una tablet con la información, las tablas de la ley, ¿no? Y cuando desciende Moisés de este monte, ¿qué se encuentra? Un bacanal. Si ustedes entienden qué es un bacanal, pues es una orgía pública, es una fiesta impresionante alrededor de este becerro, ¿no? El pueblo de Israel, teniendo a Dios de frente en el monte, viendo la manifestación de Dios en el monte, prefiere hacerse un Dios a su imagen y su semejanza, como ellos se lo imaginaron, como ellos quisieron y empezaron a adorarlo. Y muchas veces nos pasa eso en el desierto. Estamos en el desierto y Dios quiere que lo conozcamos. ¿Y nosotros qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer nuestra imagen y nuestra semejanza. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y dejamos de depender de Dios y quitamos nuestra vista de Dios, aún estando en la iglesia, que es la misma imagen que podemos tener del pueblo en el desierto, teniendo de frente a Dios. Y esto, yo no sé si ustedes han visto, ya casi llegamos a Semana Santa. Ya llegó diciembre, ya llegó Semana Santa, ya estamos ahí. Pero en esas películas de Semana Santa, ustedes han visto, sobre todo en la historia de Moisés, como lo muestran, ¿no? Así fuego y nubes y rayos y y bulla. Esa imagen nos sirve mucho para poder reconocer o para poder pensar que el pueblo de Israel está debajo de esa montaña viendo ese espectáculo y no reconocen a Dios, sino que deciden adorar a un Dios muerto, un becerro ahí puesto, para poder hacer las cosas a su manera, ¿no? Y ese es el modo del mundo. El mundo prefiere hacer las cosas a su manera
porque reconozcamos, Dios les da las leyes, ¿no? Les va a dar las leyes, la manera correcta de vivir. ¿Y el pueblo qué hace? Hacer todo a su manera. Es decir, le da rienda suelta a sus deseos, a sus caprichos, a su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros en el desierto. Nos olvidamos de ese Dios, aún viendo todas las cosas poderosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos olvidamos que Él es el Dios poderoso, que es el capaz de hacer todo posible, ¿no? Como lo cantábamos ahorita en la alabanza, nada es imposible. Y nosotros vamos a vivir no por vista, sino por fe, que Él es el que rompe las cadenas. Nos olvidamos de eso, nos olvidamos como el pueblo de Israel, que Él fue el que abrió el mar, el que derrotó al ejército del faraón, el que mandó una columna de nube de día para taparlos del sol y una columna de fuego por la noche para darles calor. Aún a pesar de haber visto todas estas cosas, el pueblo de Dios se olvidó de Dios. Por eso la invitación es a que siempre tengamos nuestros ojos puestos en Dios y con la expectativa de poder conocerlo en esas circunstancias difíciles. Porque cuando estamos en las circunstancias difíciles, ¿en qué pensamos? En que me siento triste, en que me siento frustrado porque las cosas no están sucediendo de la manera que yo quiero, en cómo resolver los problemas, ¿cierto? Como dice el pastor Américo, ¿a quién le pido? ¿De quién me valgo? Y esos son nuestros pensamientos, ¿cierto? Y es normal y es natural. Pero nosotros debemos pasar de lo natural a lo sobrenatural y buscar más a Dios que depender de nuestras emociones y de nuestros pensamientos y poner nuestra mente en la presencia de Dios y en su palabra. Por eso lo primero que vemos en estos versículos es la provisión de Dios. En el versículo 15 y 16 nos habla de esa provisión, ¿no? Que es la que hemos estado hablando, de ese maná y de ese agua de la roca. Y debemos vivir con ese asombro diario de no quedarnos en la parte natural, porque cuando uno tiene sed en el desierto, uno ¿cómo busca agua en el desierto? ¿Alguien sabe? Exacto. En el desierto uno empieza a cavar, a buscar el nivel freático y a ver dónde está el agua, ¿cierto? Pero en el desierto, ¿dónde uno empieza a buscar para saber si hay agua? No sabe, ¿no? Toca uno, así como cuando están buscando petróleo, empieza a cavar y a ver si sale algo. Pero eso sería un desgaste demasiado, la gente tenía sed. Y ponerse a cavar y sin saber si ahí había agua, pues sería terrible, ¿no? La gente se iba a morir, literalmente. Pero Dios, ¿qué hace? Dios dice, no, de esa roca voy a sacar agua. Después encontraron unas aguas, no un manantial, pero las aguas eran amargas. Y la gente que dijo, traigan el azúcar, vamos a endulzar estas aguas. Eso pensaría uno, ¿no? Y Dios, ¿qué dice? Moisés, tire una rama y ya, con eso endulzaron las aguas. No sé qué rama sería. ¿Será con la que yo hago las agüitas? una de manzanilla. Pero el Señor siempre tiene la tendencia a asombrarnos, a pasar de nuestros pensamientos y de nuestras soluciones y darnos respuestas que tal vez nosotros no esperamos. Por eso nuestra vida tiene que estar siempre viviendo en el asombro de ver qué Dios puede hacer, cómo Dios lo va a resolver. Debemos vivir en las promesas. Eso también hace parte de la provisión de Dios. ¿Cuántos tienen promesas del Señor? Amén. Cada uno tiene las promesas que son para todos nosotros como pueblo, pero yo sé que Dios ha puesto promesas en cada una de sus vidas y Él lo va a cumplir. Y nosotros debemos caminar siempre en las promesas. Y no solamente eso, sino en la provisión de nosotros mismos para recibir esas promesas. Porque nosotros debemos estar preparados también para poder recibir las promesas. Por eso muchas veces nosotros sentimos que como que pasa el tiempo y como que Dios se olvidó. Y Dios nunca se olvida. Dios muchas veces lo que quiere es que nosotros estemos preparados para poder recibir las promesas, que tengamos la madurez suficiente para poder recibir esas promesas. Por allá en el Valle y en el Cauca hay un dicho muy común, que es que el que nunca ha tenido y tiene, con cualquier cosa se entretiene. Y eso le habla a uno un ejemplo de la lotería. La gente que juega la lotería y se la gana, ¿qué pasa? Se enloquece, ¿cierto? Empieza a comprar lo que siempre quiso, ¿cierto? A vivir de la manera que siempre quiso. ¿Y qué pasa después? Según las estadísticas, dice que las personas que se ganan la lotería quedan más pobres de como estaban antes de ganarse la lotería.
Es una cosa re loca, ¿no? Por eso Dios no nos da las promesas que no podemos soportar. Y a pesar de que Él nos las ha dado, nosotros debemos tener una preparación para poder recibir esas promesas. Y en el desierto nosotros podemos recibir esa preparación. Por eso el tiempo en el desierto no lo podemos desaprovechar, porque es Dios trabajando en cada una de nuestras vidas, en nuestro carácter, en todas esas cosas que nosotros necesitamos dejar, en todos esos pecados en los que seguimos insistiendo. Todas esas cosas las aprendemos y las dejamos en el desierto, porque nos podemos enfocar realmente en las cosas que son espirituales. En medio del desierto lo que tenemos que hacer es volver nuestra vista a Dios, ¿no? En Juan capítulo 3, el Señor Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, así como se levantó la serpiente en el desierto, ¿recuerdan? Que ahí nos habla de las serpientes ardientes y los escorpiones y eso. Estaba matando a la gente y la solución que Dios le da al pueblo es, levanten una serpiente en una estaca y todo el que se ha mordido por una serpiente, mire la serpiente que está en la estaca y va a ser sano. Y así sucedió. Y el Señor Jesús da ese ejemplo porque Él también fue levantado de la misma manera, ¿no? En esa cruz. Pero lo que Dios quiere es que levantemos los ojos, que levantemos la vista y que reconozcamos en Él que Él es el que puede proveer en nosotros esa sanidad de pronto que necesitamos. Y debemos vivir en las promesas. Así que tenemos promesas del Señor de sanidad, ¿sí? Tenemos promesas de sanidad, tenemos promesas de provisión económica, tenemos promesas de provisión sentimental, emocional, ¿verdad? Y tenemos promesas de salvación. Amén. Así que debemos vivir siempre en las promesas del Señor. Y en el desierto, en medio de esa provisión, que es el primer punto, debemos aprender a vivir en el día a día. Esta mañana en la reunión de líderes recordábamos Mateo capítulo 5 y capítulo 6. Y recuerdan ese versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, ¿cierto? Y luego más adelantico dice, basta cada día su propio afán. La palabra siempre nos está invitando a vivir cada día, cada día. Porque muchas veces o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, ¿no? Y nos estresamos y no podemos vivir en el presente por estar viviendo en el más allá. Debemos vivir en el presente, debemos vivir cada día. Cuando Dios les daba el alimento, recuerdan que Él les decía, no guarden alimento, no guarden el maná para mañana porque se les va a podrir, se les va a llenar de gusano. ¿Y qué pasaba? La gente necia, como nosotros, guardaba acumulaba, ¿no? Amontonaba la comida. ¿Y qué le pasaba? Se dañaba. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir cada día, que aprendamos a vivir dependiendo de Él cada día, esperando en Él cada día buscando el reino de Dios y su justicia. Y esta es una promesa impresionante, porque ahí en Mateo capítulo 5 y 6, que es todo el discurso, nos dice unas cosas bien importantes, ¿no? Nos habla del alimento, que es importante. ¿A quién le gusta comer? Amén. Nos habla del vestido, ¿cierto? Nos habla del techo. Aún nos habla de cosas que son, pues, que la gente que quiere crecer un poquito más. Y si lo traemos al contexto, que la gente que quiere ser más flaca, más gorda, que tiene más cabello, el que es ondulado lo quiere liso, el que es liso lo quiere ondulado. Todas esas cosas que parecen irrelevantes, todas esas cosas son añadiduras en Dios, pero Él aún así nos las da. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y si vivimos día tras día en la dependencia de Dios. El segundo punto es renovación. Renovación. En el desierto, Dios se revela. En el desierto, Dios se revela. En medio de las circunstancias que les comentaba al principio, como yo les decía, es difícil porque es abrumador como pensar en tantas cosas al mismo tiempo. Y yo siento que no soy bueno para pensar en tantas cosas al mismo tiempo.
Pero a pesar de eso, con mi familia, porque nos quedamos en la casa de mi hermano, siempre estábamos a la expectativa de escuchar la voz de Dios, de saber qué Dios nos estaba mostrando a través de todas esas circunstancias. Y Dios nos habló profundamente de manera personal, por eso no les voy a contar. Pero Dios nos habla y Dios se revela en nuestra vida y es muy bonito porque Dios se revela personalmente a cada uno de nosotros, de la manera como Dios o la manera como cada uno de nosotros necesita conocer a Dios. Por eso es que es tan importante la relación que cada uno de nosotros pueda tener con Dios. Y por eso les insistimos nosotros desde aquí en que busquen a Dios, que hagan su devocional de manera personal, de que nos alimentamos sí de otros devocionales, de otras prédicas, pero busque cada uno de ustedes al Señor de manera personal. Estudie las escrituras, escudriñenlas, oren al Señor, díganle: Señor, háblame. Dame la sensibilidad para saber escucharte, para ver en todas las cosas, para verte en todas las cosas, porque el Señor se revela en todas las cosas. Es muy bonito el Señor en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, que nos dice que Él se revela en todas las cosas creadas. Por eso nadie tiene excusa para decir que Dios no existe, como tenemos ahorita, ¿no? La gente dice que Dios no existe y luego miramos la naturaleza y es innegable que hay una inteligencia detrás de todas las cosas creadas, ¿no? Ahorita que están de moda las inteligencias artificiales, le hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Hay posibilidades de que Dios exista? Y la inteligencia respondió: es innegable que detrás de todas las cosas creadas haya una inteligencia superior que haya podido crear todas esas cosas. Así que la creación revela que Dios es real. Y nosotros, cuanto más tenemos esa certeza, tenemos al Espíritu Santo que, como la palabra de Dios dice, nos testifica, ¿no? Nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Como lo cantábamos ahorita al principio, somos hijos de Dios. Tenemos esa certeza a través del Espíritu Santo. Pero Dios se revela a nuestras vidas y debemos aprender a conocerlo. Pero eso lo notamos ¿en dónde? En el desierto. ¿Dónde aprendemos a ver que Dios es un Dios de provisión? En el desierto. ¿Recuerdan que Dios tiene ciertos nombres que nunca me pude aprender? Que tenemos a Jehová Nisi, a Jehová Rafa, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de otro nombre? Nisi, Shalom. A ver, alguien que se sepa los significados. ¿Recuerdan? El Jehová Nisi es mi estandarte, ¿cierto? Jehová Rafa creo que es provisión. Shalom, Él es nuestra paz. ¿Cuál otro más dijeron? Jiré, no me acuerdo. ¿Recuerda qué significa? Provee, provee, Dios de los cielos. ¿Y saben dónde Dios les dio esos nombres? En el desierto. Desde Moisés se encuentra con Dios ahí en el desierto, en esa zarza, ¿recuerdan? ¿Y qué es lo primero que Dios le dice a Moisés? Yo soy. Y parece insuficiente, ¿no? Porque si fuéramos Moisés, métanse en el papel allá, en la zarza, estamos allá en la zarza. Y nosotros tenemos que ir a enfrentar al faraón y hacemos la misma pregunta que hace Moisés y le decimos: bueno, ¿y tú quién eres? Porque Moisés no conocía a Dios. Pero ¿qué le dice Dios? Yo soy. Vaya, dígale al faraón y a mi pueblo que yo soy. Pues sí, pero ¿quién? Yo soy. Pero sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué le digo al pueblo? Yo soy. Es decir, que Dios revela y le revela a Moisés y le revela a su pueblo que su existencia es absoluta, que Él existe y ya. Y esa es una de las características más poderosas de nuestro Dios. Porque una de las cosas que nuestra generación más lucha es de saber el por qué, para qué, ¿cierto? Tenemos muchas preguntas inquietantes y en cuanto a Dios, tratamos siempre de rebajarlo a nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, si existe un Dios, alguien tuvo que haberlo creado, ¿cierto? Porque no entendemos que haya un ser que exista y que su sustancia sea suficiente. Es decir, que Dios existe y ya, y no hay nada más que decir. Y que ese Dios que existe nos creó a nosotros, ¿no? Y que hizo toda la creación. Entonces Dios en medio del desierto se revela a nuestras vidas. Y cuando estamos en el desierto debemos tener esas expectativas. Tenemos
Es que se me ocurren tantos problemas que, pero hay muchos problemas en nuestra vida, ¿cierto? Si queremos conocer a Dios en medio de ese problema y queremos conocer un nombre de Dios, una parte del carácter de Dios en medio de ese problema, pues demos la oportunidad. Tengamos los ojos abiertos para poder conocer a Dios y esa revelación de Dios en medio de lo que parece que es sin salida, en medio de lo que parece que es terrible. Dios utiliza todas esas cosas para mostrarse a nosotros, ¿no? Y es ahí cuando se cumple la palabra en Romanos 8 que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y eso quiere decir que vamos a conocer a Dios más profundamente. Así que en medio del desierto, Dios se revela en nuestras vidas y debemos aprovechar esa oportunidad para conocerlo a Él más. Y entre más lo conocemos, más confianza tenemos en Él, ¿verdad? Porque entre más conocemos a nuestro Dios, más sabemos cuál es su capacidad, más sabemos cuánto nos ama, más sabemos cuáles son sus tiempos, entonces más confianza vamos a poder tener, ¿verdad? Porque recuerdan el pueblo de Israel, aquí está el mar y estamos aquí, ¿no? Y haga el ejercicio mental, si usted se para aquí, ¿cuál río es el más cerca? ¿El Jordán? ¿El río Chulo? Es el río más cercano. Si ustedes imagínense que se paran ahí, tienen que pasar al otro lado, ¿ustedes darían un paso de fe para cruzarlo? Nos queda la duda, ¿cierto? Pero lo que Dios quiere es que demos el primer paso. Y cuando damos el primer paso, dice la palabra que el mar se abre. No una, ni dos, tres. Tres veces podemos encontrar eso en la palabra del Señor. Pero cuando sucede la primera vez, la segunda vez es más fácil, ¿cierto? Porque ya tenemos la experiencia. Y la tercera, ya vamos escorriendo porque sabemos que el mar se va a abrir. Y así sucede en nuestra vida. Entre más conocemos a Dios, entre más le damos la oportunidad de que Él opere en nuestra vida, más confianza vamos a tener en Él y más nuestra fe se va a fortalecer. Y más vamos a poder fortalecer también la fe de nuestros hermanos. Y de eso se trata la congregación, ¿no? El cuerpo de Cristo, que nos fortalezcamos unos a otros. Y entonces cuando testificamos de las cosas, que es una de las cosas que Dios pide aquí en este pasaje, cuando testificamos y recordamos esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, fortalecemos la vida de los hermanos que tal vez están pasando por lo mismo y les damos la confianza de que, como les decía al principio, este es un asunto real, que no es un discurso simplemente, sino que Dios es real y que opera verdaderamente en nuestras vidas. En el segundo punto de renovación también encontramos madurez. Una de las primeras cosas que dice aquí es que Dios afligió al pueblo, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para probarlo, para conocer qué había en su corazón. Y eso nos habla de madurez, porque en medio de los problemas, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en esos momentos de soledad, donde nos sentimos abandonados, desolados, es inevitable que escuchemos nuestros pensamientos. Yo no sé si ustedes hacen el ejercicio de meditar, no haciendo yoga, sino meditar en la palabra, tener esos momentos de quietud. No así, hermano Raúl, no haciendo la flor de loto allá, no, eso no, sino meditar en la palabra, reposar un momento para escuchar la voz de Dios. No sé si lo han intentado o tienen la costumbre de hacerlo, si no, háganlo, que es muy importante. Pero cuando uno tiene esos momentos de quietud, la mente empieza a dar vueltas, ¿cierto? Empiezan a llegar pensamientos. Los que tienen el problema que yo tengo de disociar, o sufren más porque empieza uno a meditar en el Señor y se acuerda de otras cosas y se acuerda de cosas que hacer, de problemas que resolver, de familiares. Yo hace rato no hablo con esta persona, ¿qué será de su vida? De que tiene que revisar las redes sociales, de que qué habrá pasado con el país, qué habrá pasado allá en Israel, ¿cierto? Y nuestra mente empieza a girar y a dar vueltas y a pensar en muchas cosas, ¿cierto? Y en ese momento tal vez de concentración en el Señor, ojalá, empiezan a salir pensamientos y cosas que nosotros tenemos en nuestro interior. Y en medio del desierto inevitablemente pasa eso. De nuestro corazón sale todo lo verdadero. Porque cuando estamos en el diario vivir, estamos corriendo, ¿no? Enfocados en muchas otras cosas. No tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para ser reales y verdaderos.
Pero en medio del desierto sí que tenemos tiempo, tenemos bastante tiempo, ¿cierto? Y el pueblo de Israel tuvo bastante tiempo para mostrar quiénes eran ellos en realidad. Porque muchas veces, como el pueblo de Israel, uno puede decir, yo creo en Dios, yo adoro a Dios, pero en medio del desierto ellos demostraron realmente lo que ellos eran. Y si realmente adoraban a Dios y si realmente amaban a Dios como ellos lo decían. Así como el apóstol Pedro, ¿no? Que decía, eso, saca el machete, eso, vénganse de a uno en uno, ¿cierto? Yo voy a dar mi vida por ti. Y cuando llegó el momento, negó al Señor. Pasó por el tiempo del desierto donde mostró realmente qué había en su corazón. Y en el medio del desierto, Dios quiere sacar todo eso que hay en nuestro corazón, que ni siquiera nosotros mismos sabemos que hay ahí. Todas esas reacciones, todos esos traumas, todas esas cosas que tenemos guardadas ahí, todos esos pecados, todas esas cosas que están ahí en lo más oscuro, salen en el tiempo del desierto y tiene que ver con la madurez. Por eso cuando pasamos en el desierto o cuando muchas personas pasan por el desierto, se dan cuenta que reaccionan de maneras que nunca se imaginaron, que son violentos y no sabían, que son groseros y no sabían, que son desagradecidos y no sabían o no sabíamos. Y al pueblo de Israel le pasó eso. A la primera dificultad, ¿qué fue lo que hicieron? Se quejaron contra Dios, ¿no? Acababan de pasar de ver el río, el mar, abrirse en dos. Están al otro lado, ven cómo el ejército del faraón se muere, que Dios lo destruye. Y dice, oiga, está haciendo como sed, ¿no? Y se quejaron contra Dios. O sea, es increíble. Pero a nosotros nos pasa igual. Cuando llegamos al desierto, acabando de salir de la provisión de Dios, decimos, ¿y ahora qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué voy a hacer? Y renegamos de Dios y somos desagradecidos y quitamos la vista del Señor. Somos iguales al pueblo de Israel. Pero en medio del desierto Dios empieza a pulir todas esas cosas porque nos muestra quién es realmente Él, ¿no? Y empezamos a madurar en fe. Y ojalá que así sea, porque si no aprendemos la lección, otra vez al desierto, hasta que aprendamos la lección. Y el pueblo de Israel se demoró 40 años, aprendiendo la lección 40 años, y no la aprendieron, ¿pueden creerlo? Dios tuvo que quitar toda esa generación que había salido de Egipto y levantar una nueva generación con el espíritu de Caleb y de Josué, un espíritu de conquista, un espíritu que va por Dios, que confía en Dios, que es obediente a la voz de Dios. Así parezca algo ilógico, así parezca algo loco, era un pueblo que ya era obediente y que confiaba absolutamente en Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan las murallas de Jericó? ¿Cómo destruyeron ellos las murallas? Empezaron a hacer onagros y a tirar piedras a las murallas, empezaron a tirar flechas, empezaron a cavar túneles. ¿Qué les dijo Dios? Empiecen a dar vueltas, preparen a los de la alabanza y empiecen a dar vueltas. Todos los días, 7 vueltas, 7 vueltas, 7 vueltas por 7 días. Y al final, ¿qué sucedió? Esas murallas que eran impenetrables aparentemente, se cayeron. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento ya tenía el espíritu adecuado, tenía la madurez adecuada. ¿Pero por qué? Porque había pasado el proceso en el desierto y lo había pasado con 5, ¿cierto? Había aprendido, ya era un pueblo que era maduro en el Señor. Y todas las batallas que ellos tenían las ponían en manos del Señor. Y cuando se equivocaban y de pronto flaqueaban, ¿qué pasaba? Eran derrotados por pueblos pequeñitos, eran derrotados. Y tenían que recordar nuevamente que ellos tenían que depender era del Señor, que la victoria era en el Señor. Y eso es madurez, eso es madurez. Por eso debemos ser renovados en medio del desierto para madurar. También dice que comieron y se saciaron. Yo no sé si lo vi en una película o está en la Biblia. Por eso esas películas de Semana Santa son malas. No, mentira. Pero está la imagen en mi mente que ellos comieron y se saciaron hasta que se les salía por la nariz. Algo así es lo que dice la escritura. Que, o sea, hicieron gula. Se engordaron de tanto que comieron. Comieron tanto que se aburrieron. O sea,
A mí no me pasa eso. No, uno no se aburre de comerlo algo rico, ¿no? Pero ellos se aburrieron de comer el pan del cielo. Y cuando se aburrieron, ¿qué pasó? Dios les mandó carne, ¿no? Les mandó codornices. Y se seguían quejando. Bueno, dejémoslo así. Porque nosotros somos así. Dios provee y después viene otra cosa y nos seguimos quejando. Pero todo esto era para la gloria de Dios. Es un poco chistoso, pero todo esto que está sucediendo, este comer y saciarse, este ver el agua, ¿no? Que sale de la roca y se empacharon de agua, ¿no? Porque yo me imagino, es un agua celestial, imagínense un agua celestial, pues debe ser muy rica, ¿no? Mejor que la brisa, no, con gas, no, no sé. Pero todas estas cosas son para la gloria de Dios. Comieron y se saciaron. Y en medio del desierto muchas veces nos pasa eso. Y yo creo que muchos de nosotros podemos testificar eso, que en medio del desierto, en medio de la escasez, de esta figura que en el desierto hay desolación, no hay de dónde cogerse, ¿cierto? No hay ni dónde taparse porque ni árboles hay. Se nos acaban los recursos y no sabemos qué hacer, pero Dios provee, porque este es un proceso de Dios. No tenemos que depender de nada ni de nadie, dependemos absolutamente de Dios. Y cuando estamos en medio de ese desierto, muchas personas, o yo he visto muchos testimonios de algunas personas de aquí, que se quedan sin trabajo, por ejemplo, y después cuando están sin trabajo comen mejor que cuando estaban con trabajo, comen hasta más y después uno los ve gorditos allá, como los pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos. Pero es porque Dios en medio del desierto provee, y no de una manera normal, ni poquito, ni suficiente, sino sobreabundantemente. Y eso hace que nosotros podamos renovarnos en medio del desierto, que no tengamos que preocuparnos por la provisión, sino del proceso, que nos podamos enfocar en el proceso que Dios está haciendo con nosotros y que cuando salgamos de ese desierto realmente salgamos renovados. Y eso es algo de lo que yo doy testimonio, porque en medio de todas las circunstancias difíciles que he tenido que vivir en estos últimos meses, yo siento que estoy renovado y es algo ilógico, pero es que Dios es así, ilógico para nosotros. Cuando yo debería estar devastado, cuando yo debería estar diciendo, ya no puedo más, como el video, ya no puedo más. Ay, no, así tampoco. Yo nunca en este proceso he estado así, de tener que decir, ya no puedo más. No, porque he comido y me he saciado para la gloria de Dios y me he enfocado más bien en el proceso. Y que en medio de cada una de las circunstancias que usted pueda estar viviendo o que va a vivir, porque seguro así va a ser, usted pueda depender de Dios y saber que en medio de su proceso Dios va a hacer provisión para que usted se enfoque en su proceso. Así que la pregunta al final del proceso es: ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos de nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos de Él? ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos de nuestra realidad? Porque en el proceso, cuando estamos sufriendo, nosotros difícilmente pensamos en las personas o en nuestra realidad. Estamos enfocados en nosotros mismos, ¿cierto? Pero muchas veces lo que Dios quiere es sacarnos de nuestra rutina, de nuestra cotidianidad, de nuestra comodidad, para que miremos hacia afuera. No solamente miremos hacia arriba, sino que miremos hacia afuera y veamos que también hay necesidad a nuestro alrededor. Y cuando nosotros estamos mal y es un proceso de Dios, les aseguro que Dios les va a enviar personas a las que ayudar. Y ustedes van a decir, pero Señor, hola, aquí estoy, yo también necesito. Y la manera que Dios utiliza muchas veces es ayudar a otros, es aconsejar a otros, es darle una ofrenda a otra persona, aun cuando nosotros sentimos que no tenemos nada que dar. Dios nos pone personas a las que podamos ayudar y eso hace parte de nuestra renovación. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos? Nuestro interior, al cielo, nuestra realidad. Debemos hacernos esa pregunta. Y el último punto es la tierra prometida. Este versículo es un punto donde el pueblo de Israel ya está conquistando, ¿no? Y nosotros hablamos mucho de la tierra prometida, ¿no? Porque estuvimos 3 años en la virtualidad después de la pandemia
y con el pastor buscamos muchos lugares y con el pastor Jack también buscamos muchas soluciones. Pensamos también en arrendar, miramos muchos lotes, miramos muchas bodegas, eh, y siempre estuvimos hablando de este tema, ¿no? De la tierra prometida. Es más, nuestro lema ese 12 de marzo, cuando entramos a este lugar, fue entrar a la tierra prometida, ¿no? A esa promesa que Dios nos había dado de tener un lugar propio. Y seguimos caminando en eso, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una tierra prometida, ¿no? Cuando hablábamos de caminar en las promesas de Dios, cada uno de nosotros tiene esa tierra prometida a la cual quiere llegar. Muchas de las tierras prometidas es completar nuestros estudios, aunque uno nunca termina de estudiar porque es así. Uno termina el pregrado, luego el posgrado, luego especialización, luego ¿qué sigue? Magister, PhD, doctorado, actualizaciones y así. Eh, Muchas personas, su tierra prometida son sus estudios, terminar una carrera. Para muchas personas es tener una casa. Para muchas personas es tener un trabajo estable, con un buen contrato. Para muchas personas es tener un carro. Para muchas personas es que su familia conozca a Cristo. ¿Qué más? Viajar. Últimamente he visto que la gente quiere mucho viajar, entonces estamos haciendo una agencia de viajes. No, agencia de viajes somos uno, no mentiras. Eh, pero sí, tal vez la tierra prometida sea conocer otro país, ¿cierto? Pero que ojalá nuestra tierra prometida sea un propósito en Dios, más que un deseo personal, que nuestra tierra prometida sea cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida a través de todo lo que hemos visto de los procesos hacia donde Dios nos está llevando. La tierra prometida para el pueblo de Israel era conquistar esa tierra de Canaán, ¿no? Más allá del Jordán. Y ellos están conquistando, conquistando. Y Dios les da la victoria de maneras extraordinarias, ¿no? Y todos tenemos anhelos y todos tenemos necesidades. Pero muchas veces podemos estar en esa tierra prometida y seguir viviendo como si estuviéramos en el desierto, o peor aún, en Egipto. Uno de los grandes problemas del pueblo de Israel es que seguían con mentalidad de esclavos. Y ese fue su problema. Por eso el Señor tuvo que dejar pasar toda una generación para poder tener una generación con una mentalidad diferente. Porque el pueblo de Israel, ¿qué decían cuando se quejaban? Ay, Moisés, nos sacaste de aquí al desierto a morir de hambre. Y allá teníamos las holladas de carne, de barbecue. Y aquí nos estamos muriendo de hambre. Seguían pensando en el pasado. Preferían seguir siendo esclavos, azotados, haciendo trabajos forzados, que estar en la libertad del Señor, que pasar el proceso de Dios. Así que debemos revisar nuestra vida porque muchas veces logramos lo que nosotros queremos. Tal vez viajamos, tal vez estudiamos, tal vez tenemos nuestra casa y seguimos en Egipto y no terminamos nuestro proceso. Por eso, varias cosas que nos hablan si nuestra vida realmente pasó ese proceso, pasó ese examen en el desierto y ya estamos o podemos entrar a la tierra prometida, son estas. El agradecimiento. Una persona que está viviendo en la tierra prometida, que ha sido procesada en el desierto, que ha madurado, que ha fortalecido su vida espiritual, que ha crecido en el Señor, muestra agradecimiento. Es agradecida todo el tiempo, en todas las circunstancias. Da gracias por cosas ilógicas. Una persona que ha pasado el proceso muestra agradecimiento siempre. Da gracias todo el tiempo. Hasta se vuelve cansona de dar gracias. Y esto es un síntoma que va a la tienda y da gracias, que saluda y da gracias, que le salieron las cosas mal y da gracias. Yo les contaba una historia ya del año pasado. A veces yo trabajo con fotografía y un día estaba haciendo unas fotos en unos 15 y se borró toda la información. La memoria se borró toda. Y para los que saben de eventos, ustedes saben que eventos importantes, matrimonios, los 15, no, bautizos, ahora me hago
comercial aquí, bodas, bautizos. Y esos son momentos súper importantes, ¿no? Y que se le borre a uno toda la información, es horrible, ¿no? Y yo no sé por qué, o sea, salió de mí empezar a agradecerle a Dios. Y yo decía, gracias Señor, gracias. Gracias por esto que sucedió. Y no pasaron, yo creo que fueron como 3 horas, pasaron desde que yo empecé a agradecer y se solucionó el problema. Pude recuperar toda la información. Por eso no, en ese momento, yo he tenido otros momentos, no voy a decir que todo el tiempo que ya soy perfecto y agradezco por todo el tiempo. Hay momentos donde uno flaquea, pero en ese momento que yo agradecí y no me desesperé, Dios resolvió las cosas. Dios hizo todo el trabajo, algo que parecía imposible, porque si se les ha borrado información, ustedes saben lo difícil que es recuperar. Y se recuperó por la gracia del Señor. Él hizo todo el trabajo, yo no tuve que hacer absolutamente nada, Él hizo todo el trabajo. Por eso uno de los síntomas de estar en la tierra prometida y de haber pasado el proceso es vivir una vida agradecida con Dios, agradecidos por todo lo que hemos tenido que vivir, agradecido por las promesas que tenemos en el Señor, agradecer por las cosas que ni siquiera hemos recibido aún. Cuando vivimos de esa manera, vivimos en la tierra prometida, vivimos en una tierra de leche y miel, ¿no? Que es la promesa que el Señor les da. Cuando vivimos agradecidos, vivimos en abundancia. Ustedes se van a dar cuenta. Cuando vivamos una vida de agradecimiento, vamos a vivir en la abundancia, en todo sentido. Y nuestra vida va a llenar la vida también de otras personas, que al final es el propósito de Dios, que a través de la bendición que nosotros tenemos podamos bendecir a otras personas. El gozo. El gozo es un síntoma de haber pasado el desierto con éxito y estar en la tierra prometida. Como yo les decía, qué difícil es estar enfermo y ser cristiano porque uno está con el gozo del Señor y a veces yo creo que ustedes no se han dado cuenta de muchas veces que yo he estado aquí enfermo, que me ven allá tocando, cantando, porque es que el gozo del Señor tiene que invadir nuestras vidas y hacer que ni siquiera nuestros problemas ni nuestras enfermedades se noten, porque el gozo del Señor tiene que ser algo que nos supera. Por eso entendemos a través de la palabra del Señor que el gozo del Señor pues es nuestra fortaleza, pero es una consecuencia del Espíritu Santo. Es decir, no es de nosotros, porque nuestro gozo va hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta que las circunstancias nos permitan. Porque cuando nos frustramos, las cosas no salen como queremos, hasta ahí llegó el gozo. Pero el gozo del Señor es una cosa divina, literalmente. Es una cosa que viene del cielo. Es un producto del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Por eso cuando tenemos problemas, nos empezamos a reír a veces y no sabemos ni por qué. O sea, bueno, la hermana Tania tiene el gozo del Señor a flor de piel. Pero de eso se trata, que los problemas no superen nuestro gozo. Porque nuestro gozo no está basado en nuestras circunstancias ni en nuestras emociones, sino en el poder del Espíritu Santo que está obrando constantemente en nuestras vidas. Por eso la gente debe contagiarse de ese gozo que hay en nosotros, ¿no? Y reconocer a Dios en nuestras vidas, porque este es un síntoma de que estamos en la tierra prometida. No sé si ustedes de pronto han visto un video por ahí en internet, es en otro país, no sé qué país será, pero es como un experimento social donde una persona se empieza a reír, así pasito. Y se empieza a reír y la gente lo mira al principio como que ¿a qué dealer será que va? ¿Quién será el jíbaro que le provee? Pero poco a poco la gente se empieza a contagiar y se empieza a contagiar y se empieza a contagiar y luego todo eso era en un tren, todo el tren riéndose como locos y nadie sabe por qué y dice, miran, ¿y qué pasó? Y todos riéndose, ¿no? Y el gozo del Señor es así. Es una cosa espiritual que cambia los ambientes, que transforma los entornos. Es una cosa espiritual, que no es solamente una cosa, pues es una cosa interna, pero no es como la felicidad que nosotros tenemos cuando tenemos de pronto cosas por las que agradecer, por ejemplo, sino que es algo espiritual que va más allá de nosotros. Y esto puede transformar los ambientes que muchas veces son difíciles, ¿no? Los que tienen que trabajar en ambientes difíciles, cuando llegan con el gozo del Señor, cambian esa pesadez que muchas veces hay, ¿no? Y muchas veces la gente nos extraña, ¿no? Eso es como coloquialmente uno lo dice, el alma de la fiesta, ¿no? Siempre hay uno que en las reuniones siempre hace falta.
Aquí es el pastor Américo. Siempre nos hace falta porque él llega con su alegría, como con su desparpajo, y siempre hace falta, ¿no? Pero cada uno de nosotros debe ser así y hacer falta en cada uno de los contextos en los que está, porque reconocen que falta ese aura espiritual, ¿no? Ese brillo que solamente Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Que es esa gracia que el Señor pone en nosotros a través del gozo. Y la gente puede acercarse a Dios a través de eso que está viendo en nosotros. Porque la gente sabe que tenemos problemas, la gente sabe que pasamos por circunstancias difíciles, ¿no? Pero cuando a pesar de eso tenemos gozo en el Señor, la gente no entiende y hace preguntas. Y ahí es una oportunidad precisa para ir como Pedro con la espada, pero la palabra, no la Biblia, no la espada, para ir con la Biblia y meterles el Evangelio. El servicio es un síntoma también de estar en la tierra prometida. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es una máxima que no está en la Biblia, pero que nos sirve a nosotros también para poder entender cómo es nuestro modo de vida, ¿no? ¿Para qué queremos estar ahí en la tierra prometida? ¿Para acumular como el pueblo de Israel que acumulaba el maná? ¿O para bendecir a otros? ¿Para qué queremos tener una casa, un sueldo, riquezas? ¿Para qué? Si no es para poder bendecir la vida de otras personas. Que Dios nos dé en abundancia, porque Él es así, nos da en abundancia hasta que se desborda. Cuando pasamos el proceso vemos la bendición de esa manera, desbordante. ¿Pero para qué? Sino para servir a otros. Que Dios nos bendiga para poder servir a las demás personas. Y no solamente económicamente, porque a veces nos quedamos en ese punto de servir solamente económicamente, sino nuestra vida en función de servir a las demás personas, de invertir nuestra vida para servir a las demás personas. De eso se trata el Evangelio. Y hay uno que nos ha dado ejemplo, ¿no? Estábamos ahí en la última cena, recuerden la imagen, y el Señor Jesús se les escapa un momentico, se va por allá y llega con un balde y una toalla y les empieza a lavar los pies, ¿no? Una cosa que es en la cultura en este momento denigrante, ¿no? Porque el que le lava los pies y el que le sirve a los demás son los esclavos. Y el Señor Jesús les empieza a lavar los pies y los empieza a secar con mucho cariño. Tanto que sorprende a Pedro, ¿no? Y Pedro dice, no, a mí no. A mí no me va a lavar los pies. Y el Señor Jesús le dice, si no te lavo los pies, Pedro, no puedes entrar al reino de los cielos. Y entonces Pedro dice, no, entonces todo, écheme. Hagamos una piscina aquí. Y él les dice, el Señor Jesús les dice, porque ejemplo os he dado, para que se amen, para que se sirvan entre ustedes, para que lleven eso al mundo, para que llevemos el servicio que Él nos ha dado, el ejemplo que Él nos ha dado al mundo. Miren, el Señor Jesús les hubiera podido dar plata en ese momento, porque ya se va, ¿no? Les deja la herencia, les da la plata. Dice, Judas, saque el tesoro y les reparte a cada uno un poquito. Les hubiera podido decir, ¿tú qué necesitas? Listo, recibido. ¿Tú qué necesitas? Recibido. ¿Tú qué necesitas? Recibido. Y el Señor Jesús no hace eso, sino que se humilla y les sirve y le lava los pies. Y eso tiene que hablarnos mucho a nosotros. Por eso una persona que ha pasado el proceso en el desierto tiene un síntoma de servicio, que siempre está mirando en qué puedo servir, en la iglesia, en el mundo, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo servir, buscando oportunidades para hacer, para servir y para a través del servicio llevar el nombre de Dios en alto. Es ahí cuando se cumple Jehová Nissi, por ejemplo. Él es nuestro estandarte. Cuando llevamos el servicio al mundo lleno de la palabra de Dios, lleno del Evangelio y lleno de nuestra vida, que es el mejor mensaje que podemos llevar al mundo, nuestro Dios se convierte en nuestro estandarte. Él se convierte en Jehová Nissi. Y el último síntoma, hay muchos síntomas, pero para que nos quedemos con esto en nuestra mente, es el síntoma de la adoración. Yo les he compartido varias veces algunos significados de la adoración, ¿no? Adoración es postrarse delante de alguien. La adoración es que nuestra vida gira en torno a alguien, que todos nuestros pensamientos siempre están de continuo en esa persona, ¿no? Que es el objeto de nuestra adoración.
Pero uno de los síntomas de estar en la tierra prometida y de haber pasado con satisfacción nuestro proceso en el desierto es que nuestra vida está enfocada constantemente en la adoración. No es solamente las canciones, sino de amar profundamente a Dios, de amarlo de tal manera que somos capaces de dejar cualquier tipo de cosa con tal de agradarlo a Él. La adoración es buscar conocer a Dios constantemente, revisar la palabra, decirle: Señor, háblame, muéstrame cómo tú eres, revélate a mi vida, muéstrame cómo eres, que se esfuerza por estudiar a Dios, ¿no? Que se esfuerza por conocer las características de Dios. Y muchas de ellas las conocemos, ¿no? Nuestro Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, ¿cierto? Tiene muchas características que nosotros debemos conocer y no solamente tener en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Todo eso que vimos que Dios se revela en medio del desierto. Y de eso se trata la adoración. Y la adoración se ve reflejada en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando vivimos una vida de adoración, cumplimos, por ejemplo, ese versículo que dice: hagan todas las cosas como para el Señor, ¿cierto? A veces hacemos las cosas a medias, a veces hacemos las cosas a última hora, a veces hacemos las cosas sin excelencia. Pero cuando vivimos una vida de adoración, hacemos las cosas como para el Señor, todas las cosas. Nuestro estudio lo hacemos con excelencia, nuestro trabajo lo hacemos con excelencia, hasta coger un bus lo hacemos con excelencia, porque ahora tenemos paraderos, ¿no? Sabemos dónde es que deben parar los buses. Conducimos con excelencia, cumpliendo las normas, las leyes de tránsito. No vamos renegando el que se nos atravesó, sino que lo bendecimos en el nombre del Señor. Le decimos: Señor, guárdalo y que se te olvide dónde. No, 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 así tampoco. Lo bendecimos de verdad. Eso es vivir una vida de adoración. La excelencia es parte de la adoración. No podemos quedarnos solamente en las canciones. Nos podemos quedarnos simplemente en las oraciones bonitas. Es nuestra vida absolutamente abocada por agradar a Dios, por vivir en la misericordia, por vivir en la amabilidad, por vivir en las palabras correctas, ¿no? Porque la palabra nos enseña a hablar correctamente, ¿no? A hablar sin doble sentido, a hablar sin utilizar palabras que son de pronto soeces, aunque muchas veces nos acostumbramos por nuestra cultura a hablar de una manera muy ligera, ¿no? Y la palabra nos enseña a hablar de una manera correcta. Y todas esas cosas hacen parte de la adoración. Y eso se nota. Y el mundo lo nota. Y cuando vivimos en adoración, vivimos en la abundancia. Vivimos en una vida plena. Y es ahí donde se cumple la escritura cuando dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros somos la piedra y Dios es el palo. No. De nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. Y cuando dice que corren, ¿para qué es? Para bendición, ¿no? Porque si el río corre, pues no es para nosotros, es para afuera, para bendición de las naciones, ¿no? Así como dice por allá en Ezequiel, que el río de Dios que viene del trono, que es para sanidad de las naciones, ¿no? Que corre por el mundo para sanar al mundo. Así que aprovechemos nuestro tiempo en el desierto. No nos enfoquemos solamente en lo malo, en la circunstancia difícil, en lo que tenemos que sufrir, porque al final todo nos ayuda a nuestro beneficio. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que nos ayude para que no se quede solamente en yo ya sé, sino yo quiero vivir de esta manera. Señor, te agradecemos en esta mañana, primeramente por tu palabra. Deseamos con todo nuestro corazón que se haga viva en nosotros, que cuando lleguen los momentos de desierto podamos enfocarnos en ti, podamos recordar tu palabra, en vez de renegar, que podamos recitar esos versículos que nos hemos aprendido, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria tus promesas, tus palabras, tu consuelo, que aún podamos tener la expectativa, Señor, de escuchar tu voz en la voz de un amigo, en una predicación, tal vez en una circunstancia, aún en la naturaleza, Señor, que tengamos siempre la expectativa de escuchar
tu voz. Espíritu Santo, queremos que te involucres absolutamente en nuestra vida, porque tú eres ese otro consolador que nos ha dejado nuestro Señor Jesús para que no nos sintamos solos, para que podamos vivir vidas plenas, abundantes, caminando en los pasos que debemos caminar. Que a pesar de que nos equivocamos, que tal vez sentimos que nuestra vida nos abruma, que las circunstancias nos abruman, tú puedes obrar en nosotros esa paz, ese shalom que puedes ser tú en nuestras vidas. Que abramos nuestro corazón para recibirte y conocerte, Señor. Que podamos, Señor, darte la oportunidad de ser provisión en nuestras vidas y ya no depender tanto de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad. Y poder vivir vidas realmente relajadas, plenas, en la confianza de que tú eres nuestro Padre, porque tú te revelas una y otra vez en la palabra y en nuestra vida como nuestro Padre, porque el Padre es el que provee, el que cobija, el que rescata, y eso eres para nosotros. Tú nos rescatas, nos has rescatado una vez del mundo, de nuestra aflicción, de nuestro sinsabor. Estábamos perdidos, Señor, sin salvación, y tú nos rescataste y nos diste salvación. Y lo haces una y otra vez, tú nos rescatas una y otra vez, y no te cansas de nosotros, y nos muestras tu gran amor, y nos demuestras, Señor, en la revelación que quieres darnos, que tu amor es infinito e inagotable. No es como nuestro amor que va hasta cierto punto. Tu amor es inagotable porque tú eres amor. Tu esencia es el amor. Que podamos aprender a conocerte de esa manera en medio del desierto y que podamos salir de esos procesos totalmente renovados. Que podamos salir totalmente preparados para entrar en esa tierra prometida y que el mundo pueda ver en nosotros esas evidencias de que vivimos en la abundancia. Tal vez no en la económica, Señor, sino en la espiritual, que es la que importa. Queremos vivir en la abundancia, en esa tierra de leche y de miel, donde las uvas, Señor, ni siquiera las podemos llevar uno solo, sino que hay que llevarlas entre dos. Queremos vivir en la abundancia espiritual que tú quieres que nosotros vivamos y que no se quede en nosotros, que esta tierra prometida no sea solamente una bendición en nosotros, sino que la expandamos hacia el mundo, que podamos conquistar el mundo, porque el pueblo de Israel no solo conquistó la tierra prometida, sino que conquistó mucho más allá. Y queremos conquistar el mundo, Señor, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos vivir en esa vida. Por eso pedimos tu dirección y tu guía y tu Espíritu Santo en nuestras vidas todo el tiempo. Espíritu Santo, te damos la libertad para que lo hagas, para que operes en nuestras vidas y para que nos des, Señor, el descanso de ya no tener que esforzarnos, ni de tener nuestras propias fuerzas, ni de tener nuestra propia estrategia, ni nuestros planes, sino tus planes, tus fuerzas, tu estrategia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, prepare sus ofrendas, prepare sus diezmos, prepare sus acciones de gracias y vamos a ofrendar a nuestro Dios en esta mañana. Y pensemos en todo el agradecimiento que tenemos, todas las cosas que Dios ha hecho esta semana, este mes, estos años. Recordemos que Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Y con ese mismo pensamiento y con esa misma actitud, después de la oración, llevemos nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias porque has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque has sido justo, has sido fiel, a pesar de nosotros, a pesar de que te fallamos, como cantábamos al principio. Tú permaneces siendo fiel en nuestras vidas y nos sigues amando de la misma manera. Ayúdanos a corresponderte, Señor, no solamente de manera financiera, Señor, sino con nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo. De lo poco o de lo mucho, Señor, que te podamos dar, queremos que sea un reflejo de una fidelidad hacia ti, Señor. Queremos entregarte lo mejor, siempre lo mejor, Señor. Queremos darte siempre con excelencia.
Señor, no queremos darte para recibir algo a cambio, porque sabemos que nuestra vida está en ti y tú proveerás todas nuestras necesidades. Pero tenemos en nuestra mente también, Señor, circunstancias. Te ponemos en tus manos, Señor, este templo. Te ponemos, Señor, las cuotas que nos faltan, Dios. Y asimismo, Señor, ponemos en tus manos cada necesidad que hay en esta iglesia, Señor. Te pedimos que tú seas propicio, Señor, a cada una de las necesidades, que podamos ver tu mano poderosa operando en nuestras vidas, que podamos ser testimonio, Señor, a las personas de ese Dios poderoso que nosotros tenemos, que no es una historia, que no es una fábula, que tú eres real en nuestras vidas y que sigues operando de maneras poderosas en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, con ese gozo que has puesto en nuestras vidas, Señor. Y de esa manera ofrendamos a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen, por favor, a depositar sus ofrendas, recordándoles que tenemos nuestro servicio virtual los martes a través de los videos del WhatsApp. Recuerden que estamos en el mes de la Biblia, Aquí tenemos una decoración del mes de la Biblia. Vamos a estar celebrando todo este mes, el mes de la Biblia. Así que prepárese porque vienen cositas. Dios los bendiga, iglesia.